Pues bueno, bienvenidos a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento y a todas las personas que nos vayan a escuchar y ver, obviamente, las retransmisiones de estas sesiones que tenemos todos los martes a las 7 de la noche, que se llama Manejo de Objeciones para aumentar tus ventas o para incrementar tus ventas, ¿no? El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema importante que es el cómo perfilar a un prospecto y el seguimiento que se le da al prospecto durante la llamada y en el momento en que llego a la reunión con el prospecto, ¿no? Muchas veces como que perdemos el foco, como que perdemos a veces el objetivo, ¿no? De una cita, que la cita no es llegar y platicar, sino también referenciar o volver a ahondar en lo que nos hizo llegar con esta persona a esta reunión. Entonces, pues bueno, en este caso estoy con María José Aladro, amiga de muchos años. Es un placer estar platicando contigo, Marijo. Y bueno, pues Majo, pues vamos a platicar y bueno, pues adelante con la introducción del tema y abordemos el mismo. Pues bueno, yo hace ratito te preguntaba, Víctor, que cómo te gusta que te presenten. Yo voy a presentarte conforme te conozco a ti, por qué razón, y por qué razón estoy yo en estas entrevistas, que bueno, es tu espacio, evidentemente, pero pues porque soy sobreviviente de, de tu entrenamiento, ¿no? Porque la verdad sí es un entrenamiento fuerte. O sea, realmente te lleva a reconocer todas tus carencias dentro de la forma en la que abordamos, preguntamos y escuchamos a nuestros posibles clientes o prospectos. Y bueno, incluso llega a ser hasta desesperante cuando te das cuenta que en toda la vida tratamos siempre de argumentar, de que estamos oyendo a nuestro interlocutor y realmente ya estamos pensando qué vamos a decir, antes de entender que lo más importante es escuchar y reconocer las palabras clave y los mensajes clave que te envía esa persona antes de querer contestar algo o responder sobre algo que tú ya tienes como muy, muy identificado, pero que en realidad en una situación de cliente vendedor, pues te puedes encontrar con objeciones que no tenías planeadas y en este sentido es muy importante saber de dónde viene la objeción, ¿no? Víctor, bueno, pues yo tengo lo conocí en Grupo Expansión, él gracias a que tuvimos una relación donde yo era cliente y tú eras quien me prospectó, nos conocimos y pues me cerraste casi que en una sesión de menos de hora y media, ¿no? Y a partir de eso, y además duré siendo cliente de Expansión pues alrededor de dos años y medio, casi 3 años. Es correcto. Entonces, pues fue un buen perfilamiento, creo que el que tuviste hacia nosotros, porque hacia mí ya sea mi socia. Y bueno, por eso es que yo estoy aquí, ¿no? También un poquito para que sepa la gente que nos oye cuál es la razón por la que estoy contigo en estas sesiones en algunos momentos. Porque de viva voz viví la experiencia no solamente de ser tu cliente, sino que también fui parte de tu equipo de ventas posteriormente y tú me capacitaste y pues reconozco que es una metodología bastante efectiva y exitosa para el incremento en las ventas de cualquier fuerza de ventas, ¿no? Lo hablábamos el otro día, Víctor, tú y yo, que cómo se hace una empresa exitosa al final del día en cuanto a incrementar sus utilidades y sus ingresos, pues es entrenando a su fuerza de ventas, ¿no? No dar por hecho que tú ya tienes, por el simple hecho de seleccionar a alguien que se ha llamado vendedor anteriormente, dar por hecho como empresa que tienen una metodología efectiva o bien estructurada o que lo saben absolutamente todo, sin importar que sea un vendedor que lleva muchos años de experiencia o un vendedor junior. Creo que tú y yo hemos coincidido y por eso estamos aquí sentados juntos en la importancia de no solo capacitar, sino entrenar, que lleva una dosis muy fuerte de constancia y consistencia y una metodología bien estudiada y probada, ¿no? Y eso es lo que tú bien sabes hacer. Y bueno, pues ahora sí que a las pruebas nos remitimos porque siempre tu
tu entregable, por así decirlo, más fuerte que ofreces a las empresas cuando les hablas de tu entrenamiento es que van a tener incremento en ventas visibles por lo menos de un 10%, ¿no? En cuanto acabe el entrenamiento. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta mucho de la metodología que usas. Y bueno, un poquito regresando a la sesión antepasada, donde hablábamos de la fase 1, la importancia que es las llamadas en frío, cuando tú, pues ahora sí que llamas o conectas con algún tipo de posible cliente o prospecto, me quedé corta preguntándote cuáles son los criterios más importantes de cuando perfilas a un prospecto, ¿no? Tú siempre has mencionado que el 70% del éxito de una venta viene del perfilamiento. Entonces, ¿tú qué criterios crees, Víctor, que son los más importantes que un vendedor tiene que tener claros antes de tomar el teléfono y quemarse, ¿no? Porque al final del día, si tú no haces un buen perfilamiento, lo único que estás haciendo es quemarte y desgastarte en tiempo y en esfuerzo, ¿no? Incluso ese nivel de frustración que cualquier vendedor debe tener, porque pues es una realidad, pues puede llegar a ser demasiada si el perfilamiento no es considerablemente bien atinado, que valga la observación, no es atinarle justamente, sino realmente tener criterios básicos de cómo sí y cómo no decidir si le vas a hablar a una persona o a una empresa o a un cliente específico. ¿Qué nos dirías sobre esto, Víctor? Bueno, pues antes que nada, Majo, de nuevo una presentación, que te agradezco mucho, ¿no? Y evidentemente platicar contigo siempre es un placer. Y bueno, hay un entendimiento mutuo en cuanto a este tipo de temas, que sí, en efecto, desde que tuve el honor de que fueras clienta mía en ese tiempo en 5M2, que ya posteriormente se convirtió en Grupo Expansión. Y bueno, después de todas estas historias y estos momentos que hemos pasado, que hemos platicado, que hemos conversado, que siempre llegan a un punto de encuentro interesante y simétrico aparte, ¿no? Pero bueno, tocando estos temas, pues vamos a dividir, vamos a separar cuáles son estas partes fundamentales que hay que contemplar en el acercamiento, y que este acercamiento pues se convierte en una forma de perfilar un prospecto con el objetivo único de agendar una entrevista, ¿no? Ese es el objetivo del perfilar, agendar una entrevista con una persona que nosotros consideramos, por la evaluación que hicimos, que cubre con estas expectativas y con esta idea que nosotros tenemos de negocio, independientemente cuál sea el giro, no importando si es giro de servicios, productos, etcétera, no importa si es un B2B, ¿no? Que es tu negocio hacia otro negocio, o es un B2C, que es un negocio hacia un consumidor final. Entonces, esta famosa fase 1, por llamarla de alguna manera, se divide en 3 partes. La primera es, pues, ¿quién eres, no? ¿Quién soy? ¿De dónde le hablo a la persona? ¿Por qué lo contacto? ¿Para qué lo contacto? ¿Y cuál es el objetivo de la llamada, ¿no? Antes de perfilar. Si la persona con la que tú estás hablando tiene muy claro estos puntos, qué, con quién, para qué, cómo, y cuál es el objetivo en particular, bueno, pues entonces la persona con la que estás hablando, tu interlocutor o tu prospecto, pues ya tiene una idea, pues de alguna manera clara del por qué te estás comunicando con esta persona. Y luego viene esta parte de perfilamiento que sin duda, efectivamente, como bien lo comentas, es el 70% de importancia al momento de cerrar. Esto se divide en varios conceptos, ¿no? Uno, detectar necesidades, ¿no? Toda necesidad habida y por haber debe de traer una frecuencia, y esta frecuencia no se manifiesta en el momento que tú contactas a la persona. Esta necesidad ya la trae. No por tu servicio, no por tu producto o por mi producto, sino por un servicio o producto con las características que tú tienes, ¿no? Porque al final del día la persona pues no conoce cuál es el fondo y forma de lo que tú estás comercializando. Una vez que tengo detectada esa necesidad y que esto genera una frecuencia y que esto ya viene de tiempo atrás, meses, años, etcétera, entonces viene
el segundo componente de la ecuación. ¿Cuál es este componente? Bueno, pues que esta necesidad repercuta en varios aspectos, puede ser en lo personal, en lo comercial, en lo económico o inclusive en lo profesional, ¿no? Una persona que requiere una maestría y al no tener la maestría le impide subir de puesto, pues evidentemente le está afectando en el aspecto profesional de entrada, evidentemente le puede afectar en un aspecto económico y bueno, pues personal, pues es evidente, ¿no? Entonces, tengo ya detectada la necesidad, la frecuencia, el tiempo que lleva, que ha sucedido, que se ha manifestado este inconveniente, la repercusión o la afectación que esto conlleva y después el nivel de prioridad, ¿no? Yo puedo requerir algo, me puede afectar no tenerlo, pero probablemente no sea mi prioridad, ¿no? Yo podría entender, y aquí es el principal error de comunicación que hay entre dos o más personas, que se llama asumir, ¿no? Yo podría entender que la persona si requiere algo y le está afectando, pues evidentemente tiene la prioridad por hacerlo, pero esa es una suposición. Entonces es fundamental, es implícito, pues detectar cuál es la prioridad que tiene esta persona por llevar a cabo esta acción o este proyecto. O bien, si lo quiere dejar en el tintero o como pasa con los famosos propósitos de Año Nuevo, ¿no? Que 100% de las personas el 31 de diciembre a las 12 de la noche se proponen una cantidad de cosas muy interesantes, todas ellas, sin embargo, menos del 2% lo logra a lo largo de los siguientes 12 meses, ¿no? Bien. Luego viene detectar cuáles han sido los inconvenientes o cuáles han sido los factores que le han impedido tomar una decisión. Pueden ser varios, ¿no? Puede ser, normalmente las personas, cuando tú les haces una pregunta de estas características, en donde indagas que cuáles han sido estos factores o estas limitantes que le han, pues que lo han, no lo han dejado accionar, normalmente te van a decir tiempo y dinero. Hemos platicado un sinfín de veces que el tiempo y el dinero no son objeciones, son constantes, punto, ¿no? Todo nos cuesta excepto el aire que respiramos. Entonces, bueno, pues ahí pueden salir X cantidad de temas y conforme vayan saliendo, yo lo único que le voy preguntando a la persona es, bueno, este aspecto que me comentas, no sé, por ejemplo, viajo mucho, ¿no? Para poder tomar una maestría o tomar una acción de manera frecuente en un lugar determinado. Entonces, bueno, pues lo único que le pregunto es, vamos a suponer que tú encontraras un programa, vamos a suponer que tú te dediques a vender o a comercializar cursos de lo que sea, encuentres un programa que te resuelva el inconveniente de viajes y que aunado a eso, pues te haga o te ayude a poder alcanzar esta meta que hoy por hoy, por la razón que sea, no la hayas alcanzado. ¿Tú qué harías? Bueno, pues ahí la persona te puede decir, oye, pues sí lo haría o no lo haría o depende, ¿no? Y ahí empiezan a salir las objeciones. Te puede decir, bueno, pues depende porque para que me pueda funcionar esto, pues primero tendría que conocerlo, ¿no? Entonces, ¿qué le digo a la persona? Pues evidentemente, parto de la base que hasta este momento todavía no conoces cómo funciona este programa. Vamos a suponer que el día que tú y yo estemos platicando en una entrevista, en una reunión, te platica a lujo de detalle todas las características del mismo y resuelva al 100% tus expectativas, no al 99%, al 100%. ¿Tú qué harías en ese supuesto? Ah, bueno, pues si yo encontrara algo como lo que tú me comentas y me resolviera todos mis dudas o mis inquietudes al 100%, pues lo hago, no lo hago, o depende, y ahí empiezan a salir más objeciones, ¿no? Te puede decir temas de económico, ¿no? Inclusive preguntarte el precio de tu curso, de tu proyecto, ¿no? En fin, y ahí empiezan a salir todas estas objeciones que manejándolas a través de preguntas, por ejemplo, ayer estaba en un entrenamiento con una empresa que tengo el honor de poder capacitar a su, pues bueno, a su grupo de vendedores. Me hacían esta pregunta, ¿no? Oye, la siguiente, me dice, es que Víctor, es que tengo gastos, ¿no? Entonces, muchas personas iban y rebatían la objeción del gasto y yo lo primero que les comenté en el entrenamiento es, a ver, lo que tú tienes, el servicio que tú tienes, al final del día es un gasto o es una inversión, porque se entiende que gasto es algo que yo voy a erogar y no voy a recibir nada a cambio. Una inversión es algo que tú vas a ver resultados a lo largo del tiempo. Evidentemente no son inmediatos, ¿no? Es como si yo voy con el nutriólogo ahorita porque quiero bajar a ciertos kilos, peso, ¿no?
pues evidentemente no por el hecho de ir con el nutriólogo y me dé una dieta o me dé pastillas o lo que sea, quiere decir que mañana va a suceder, ¿no? Es como el cuate la persona que va al gimnasio se pone en la caminadora 1 hora corriendo, y se voltea a ver la lonja para ver si ya bajó. Pues evidentemente en 60 minutos no va a bajar la lonja, ¿no? Es un proceso que se da a lo largo del tiempo. Pero bueno, al final del día, la objeción no era el gasto, la objeción era identificar o bien hacer derivado de una pregunta que la persona con la que tú estás hablando pues ratifique si lo que él está buscando está traducido en función a una inversión, algo que le va a dejar algo a lo largo del tiempo o no. Entonces, bueno, pues la primera pregunta que se hace ahí, bueno, para ti entrar a este proyecto con el objetivo de que logres las metas que por X tiempo no las pudiste lograr, ¿es un gasto o es una inversión? Ah, no, es una inversión. Pero bueno, pues al final del día, pues yo también, mi economía probablemente no me dé para esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene otra pregunta, ¿no? Vamos a suponer que el factor económico no sea el que decida la acción con el objetivo de que alcances esta meta. ¿Tú qué harías? Entonces la persona te va a decir, oye, pero ¿cómo no sería un inconveniente lo económico si hoy por hoy no estoy muy holgado en este aspecto? Entonces yo le vuelvo a decir, bueno, ¿tú invertirías por algo sin conocer? En ese momento cualquier persona te va a decir, no, pues evidentemente no. Yo primero tendría que conocerlo, efectivamente. Nadie invierte por algo sin conocer. Entonces, regreso al punto de partida. Suponiendo, imaginémonos que estés en un escenario en donde llego contigo, primero te presento cómo funciona todo el programa, todas sus características, y tú en ese momento evalúas que la inversión versus lo que no has generado derivado de no tenerlo, o sea, es decir, no tener esta maestría, versus lo que tú puedes alcanzar, lo pones en una balanza y en ese momento tú identificas que lo que voy a invertir contra lo que voy a recibir no tiene un punto de comparación. ¿Tú qué harías? Ah, bueno, Víctor, ahí ya cambia. Hago una pausa aquí. No es que haya cambiado algo. Simplemente la forma en que se lo expuse derivado de preguntas hizo que la persona modificara su percepción. La persona no va a cambiar su percepción porque tú se lo comentes o porque tú le hagas una pregunta. Sin embargo, lo que sí modifica es cómo está estructurando la toma de decisión. Y ese es el punto más importante, Majo, al momento de perfilar. Que lo que tú le preguntes versus o en comparación a lo que la persona te responda, al interlocutor, es decir, a tu prospecto, le haga sentido, sea lógico para la persona. Y cuando se vuelve lógico y le hace sentido, entonces la toma de decisión ya está. El ejecutar la decisión, ese es otro canal, ese es otro planeta. Mi objetivo no es que tome la decisión. Perdóname que te interrumpa, pero es que dijiste algo bien importante. Suena bien fácil como lo expones, pero las percepciones vienen de nuestras creencias. Imagínate en una llamada intentar hacer conciencia de que aquello que tú has creído por toda la vida, no necesariamente debes de verlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental en lo que aprendemos a hacer contigo, que es cómo a partir de preguntas cambias no la percepción, sino ciertas creencias que tenemos, como que todo significa gasto, como que no me da la vida. ¿Cómo que no te da la vida? O sea, no, o sea, esa es una respuesta, es que no me da la vida. No, a ver, la vida está. Cómo te la organizas y cómo te la estructuras es diferente, ¿no? Pero cómo a través de preguntas bien fabricadas, porque realmente es como una fábrica de preguntas, que no es nada fácil cambiar la percepción de las personas. Yo creo que es de lo más difícil. Y cuando tú logras esto, entonces lo que generas es concientizar a la persona sobre algo. Y entonces lo que estás haciendo es generar que el camino que viene después de esa primer llamada sea más fluido, sea más fácil y prácticamente si tú, porque digo, también lo tengo que decir, hay hasta cierto límite, ¿no? En el que dices, a ver, esta persona no cree en esto, está totalmente arraigado a lo que él
piensa y tampoco me voy a desgastar. O sea, ese punto era el que yo te quería preguntar. ¿Dónde detectas cuando tú haces esta primera llamada y te presentas y tal, que bueno, ahorita seguimos hablando de fase 1, ¿no? Todavía. Ahorita Sí. pasamos a fase 2. Pero, ¿qué debe de saber la persona que está intentando ofrecer o vender algo? ¿Qué son esos detonantes que te dicen, por aquí no, este no es mi prospecto, definitivamente no cubre el perfil que yo estoy buscando y lo mejor que puedo hacer es retirarme y seguir con el que viene, ¿no? Porque a lo mejor voy a dedicar demasiado tiempo, o sea, también hay que ser sensatos, ¿no? De repente y no ser, no, ahora ya me contestó, ahora ya lo tengo que convencer, que no se trata de convencer, siempre lo hemos dicho. Pero, ¿qué factores en tu experiencia son para ti focos rojos de decir, con nada más estoy perdiendo mi tiempo? Ok, es una gran pregunta, y es una de las cosas o es uno de los aspectos más bien, que el primer día de entrenamiento con un cliente, una empresa con X cantidad de personas, enfatizo mucho y hago demasiadas preguntas para que la persona se autorresponda. Es decir, hago una pregunta para que no me la respondan, sino que la persona la analice y ya después hacemos una sesión de respuestas. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, para mí son varios canales. Sin orden de importancia. Lo que hemos platicado en muchas ocasiones, Majo, es que hay 3 formas de responder, ya sean preguntas, perdóname, hay 3 formas de que te pregunte tu interlocutor, ya sean preguntas o objeciones, ¿no? Que las dos son preguntas, nada más que una va para un camino y el otro va para otro. O sea, una pregunta es cuando una persona tiene duda, no de él ni de ti, sino del concepto de lo que tú le estás comentando. Y lo otro es cuando te hace una objeción, cuando no sabes si decirte sí o decirte no, requiere más información y aparte requiere de más información, requiere mucho más fondo en las palabras que tú emanas, ¿no? Pero bueno. Entonces, tomando esto en consideración, pues hay 3 formas. 1, la pregunta o la respuesta da igual, me refiero da igual si es pregunta o respuesta, enfocada al cliente, ¿no? O sea, es decir, a la persona como tal, con la que tú estás hablando. La segunda es enfocada al negocio. Y la tercera es enfocada al proveedor, es decir, al que está perfilando. Tú puedes decir no, sin embargo, el no enfocado a qué, no a mí, no al negocio o no a lo que él está buscando. Porque el punto de partida de esta plática no es tu producto o servicio. El punto de partida es lo que a la persona le está costando no alcanzar el objetivo que requiere y para eso se necesita un móvil, ¿no? En este caso, pues el móvil es ahorita acabo de poner la maestría por poner un ejemplo, ¿no? O sea, el móvil para alcanzar del punto A al punto B es la maestría, porque eso es lo que se requiere para lograr su objetivo. El no lograr su objetivo le está repercutiendo. Ojo, pero no le está repercutiendo en el momento que tú contactaste a la persona. Esa repercusión ya la trae. Entonces, ¿a qué le está diciendo no la persona? ¿Le está diciendo no a su objetivo? ¿Le está diciendo no a Víctor? ¿O le está diciendo no a la maestría como tal? Si le dice no a Víctor, es cerrable, porque es un tema probablemente de personalidad y de empatía. Si le dice no a la maestría, pues es incongruente porque la maestría es el móvil para lograr el objetivo. Y si le dice no a su objetivo, es que realmente no tiene la prioridad por hacerlo. Entonces, los dos nos, es decir, el no hacia Víctor y el no hacia la maestría es totalmente cerrable. El que no es cerrable es el no hacia su objetivo final, porque entonces, si la persona requiere Y para lograr Z, pero realmente Z no es su prioridad, bueno, pues se acabó la conversación, ya no hay nada más que hablar, porque entonces entra el típico vendedor queriéndolo convencer de algo que ya está convencido. Estoy convencido de la maestría, pero aunque la requiera, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por lo que tú gustes y más. Independientemente que me resuelvas todo, independientemente que me pongas todo en charola de plata, donde aparte el
aspecto económico no va a ser una limitante, entonces, pues no es no, se acabó. Entonces, de los 3 nos posibles, hay 2 no cerrables, es decir, el 66% de los nos son cerrables. Eso es algo que muchas personas dicen, bueno, ya me dijo no, sí, pero no a qué, o no cómo. Tienes razón. ¿No? Y ya te fuiste demasiado profundo. Yo estaba, por ejemplo, incluso pensando en cuando te empiezas a dar cuenta durante la llamada que esta persona no es la tomadora de decisión. Bueno, ahí vienen los factores de decisión, ¿no? En donde también entramos hasta cierto grado a un aspecto de prioridades. Te voy a explicar por qué, ¿no? Y lo que te voy a comentar a continuación, seguramente te vas a sentir identificada porque, bueno, pues nuestros hijos son más o menos de la edad, ¿no? Llega X persona, amigo de mi hijo, ¿no? Con una necesidad de alcanzar X cantidad de dinero para irse de viaje el próximo año a Europa. Sus papás, económicamente hablando, no pueden costearle eso, no pueden. Trae una necesidad. Esa necesidad no surgió un día que se levantó y dijo, me quiero ir a Europa. No, eso ya lo había pensado este amigo, ¿no? Ya trae una frecuencia de pensamiento, me quiero a Europa, me quiero a Europa, me quiero a Europa. Trae una repercusión porque para él no irse a Europa es no cumplir un objetivo. Otra persona puede decir, es que es un sueño. Bueno, para fulano de tal puede ser sueño. Para este amigo es un objetivo, punto. Tiene la prioridad por hacerlo. Y hay factores que le están impidiendo lograrlo. El factor número 1 al que se enfrentó fue en casa, que desafortunadamente, pues la economía de la familia no da para poder hacer un viaje de las características que esta persona quiere hacer. Porque no quiere hacer un viaje típico y tradicional. Hacer un viaje, ¿no? Sabemos perfectamente a qué me refiero con un viaje. Con todas las cosas que le interesan, etcétera. No voy a entrar en qué le interesa, simplemente su objetivo económico es muy diferente a irse solamente de mochilazo. Muy válido, punto. No es cuestionable. La toma de decisión, pues inicialmente era del papá o de la mamá. Entonces la pregunta que esta persona se autohizo y que yo hice con él, que acaba de hacer esto hace unos días, le dije, bueno, vamos a suponer que papá y mamá, por la razón que fuera, no pudieran costearlo. ¿Tú qué harías? Bueno, es que a mí me gustaría que eso sucediera. Entonces le comento, bueno, estoy un poco confundido y te voy a decir por qué. En ese momento saco mi bandera de no te entiendo, ¿no? Por un lado me comentas que traes una necesidad, traes un objetivo muy definido, además de que ya traes hasta tu ruta, ¿no? Tu ruta ya planeada, que el avión, que el tren, que vete a saber, ¿no? Lo traes perfecto. Traes la prioridad. Conozco perfecto el caso. Me queda claro. Traes la prioridad por llevarlo a cabo. Los factores que te han impedido hacerlo, pues ya pasaron a segundo término. Déjame entenderte algo. Si tus papás no te lo pagan, esto quiere decir que esa necesidad, frecuencia, repercusión y prioridad ya no fueron como tal. En este momento esta persona se me queda viendo y me dice, tienes razón. Y mi siguiente comentario es, el punto no es si tengo razón o no, porque al final del día no es mi objetivo, es el tuyo. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos un proyecto, si hacemos algo que te permita lograr ese objetivo independientemente qué pase en tu casa? Con esta prioridad que tienes hacerlo, mi pregunta del millón, y es muy simple, ¿es algo que realmente quieras llevar a cabo o bien lo dejas como uno de estos proyectos interesantes que puedes dejar en el cajón de los recuerdos y 5 o 6 años después abres ese cajón y te das cuenta de que ya pasó este lapso de tiempo y no pudiste ejecutar? ¿Tú qué harías? Víctor, es que no lo había visto de esa manera. Pues es tal cual. Mi objetivo no es si tengo razón o no, simplemente las cartas en la mesa las pusiste tú. Agarramos la baraja y vemos la forma de solucionar este inconveniente, o en serio, dejémoslo como un proyecto para otro momento. No, eso no puede esperar. ¿Qué se modificó en esa? La generación, los amigos, el momento, la adrenalina, la celebración. Y ahí, pues, justo lo que estás diciendo ahí es un
buenísimo ejemplo para dar a conocer que el dinero no es una objeción, o sea, no es un inconveniente. Porque cuando un chavo quiere hacer un viaje de esta categoría, con tal de pertenecer al grupo, no perderse la experiencia, vivir el momento, es la edad, es todo lo que está alrededor de vivir esta experiencia, vale cualquier sacrificio, ¿no? Entonces igual decide el chavo que lo que va a hacer va un cochinito de lo que me da mi papá para gastar tal, pues mejor me voy en metro o en autobús y mejor esa lanita que me da para la gasolina del coche, mejor la guardo y voy, o sea, siempre encuentras la forma. Entonces aquí lo que estás tratando de decir, así como para ponerlo en letras cortas, es cuando alguien quiere hacer algo, sin importar el tiempo que requiera y el dinero que requiera, lo va a hacer. Y lo que tú haces mediante este perfilamiento es reconocer el compromiso que puede tener esta persona hacia contigo al tomar la oferta que le estás poniendo en la mesa, ¿no? Porque yo creo que al final del día también lo que debemos de buscar son, siempre lo dices, relaciones de largo plazo, ¿no? Entonces, lo que logramos con este tipo de preguntas que tú haces es reconocer si realmente le vas a dedicar todo este tiempo a una persona que te va a decir que sí por cansancio y a la mera hora nunca va a llegar el pago, o te va a estar dando largas para, sí, te había dicho que sí, pero, ¿qué crees? Me surgió otra cosita, ¿no? O por ahora no puedo, y te va a estar diciendo 1000 pretextos para nunca concluir lo que se empezó. Y entonces ahí lo importante, y era el factor que, parte de los factores que yo decía es, ¿realmente esta persona se va a comprometer conmigo? ¿Va a ser un cliente en el que la relación va a ser fluida? Vamos a estar conversando, va a haber una comunicación abierta de lo que le hace falta, no le hace falta, de qué tan contento está con el servicio o producto, va a haber una compra recurrente posterior a esto, o realmente va a ser un calvario, ¿no? También de esos clientes no quieres. De repente nos ensimismamos en decir, me compra porque me compra porque yo tengo que pagar la renta de la casa, ¿no? Y al final del día, en lugar de hacerte de una buena experiencia, donde no tuviste que convencer, sino que él mismo sabe que es una necesidad que tiene que cubrir con una frecuencia específica, como tú lo dices, se te vuelve una verdadera pesadilla. Por lo cual es ahí donde a veces hay que decir, híjole, no. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y vaya, lo que acabas de comentar efectivamente es el resumen de esta escena, ¿no? Y algo fundamental es, aparte de modificar su percepción, es el tiempo. Algo que pudo haber pospuesto 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 60 días, se vuelve una decisión inmediata, ¿no? Por múltiples motivos. Pero al final del día es que esta dinámica, que aparte es pura lógica, es sentido común y efectivamente saber formular las preguntas, no solamente aplica para un negocio, sino aplica para lo que sea, ¿no? Para cualquier tipo de comunicación, para cualquier momento, ¿no? Hay momentos álgidos en los cuales meto el freno de mano, ya no digo nada, sigo escuchando y lo siguiente que voy a hacer es una pregunta y luego otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta para que yo no me desgaste. Esta es una situación, lo que voy a comentar a continuación es algo bien interesante. No es lo mismo estar haciendo formular un juicio de opinión e imponer o de alguna manera poner mi punto en la mesa que hacer una pregunta que me va a llevar 5 segundos, 10 segundos a lo máximo. Porque la pregunta es muy concisa. Desarrollar un tema, el que sea. Llámale cuando tú estás en clase, cuando estás en un concurso de oratoria, cuando estás en una ponencia, cuando estás dialogando con la persona de administración porque no te quiere soltar la factura para poderle cobrar a tu cliente, o para lo que sea. No es lo mismo hacer toda una elaboración de un punto para exponerlo que hacer un argumento, ¿no? Ahí diríamos, vamos a hacer esta diferenciación, Víctor, si me permites, de ejemplos que pudieras dar. ¿Cómo respondería un vendedor argumentando algo, una objeción? ¿Y cómo respondería un vendedor
tratando de entender la objeción ¿cómo te podría decir? Contraponer la objeción mediante una pregunta. No sé si fue clara. Sí, clarísima. Vamos a tomar este ejemplo de este chavo, ¿no? De 20 años, ¿no? Que bueno, pues, por este tema de la pandemia, pues perdieron 2 años de poderse ir a Europa, ¿no? En fin, ni el año pasado se fueron, ni tampoco se van a ir, sino hasta el otro. Literal, perdieron 2 años. Su costo de oportunidad cada vez se vuelve más complejo porque ahora ya están en la universidad y algunos ya trabajan, entonces ya se vuelve más compleja esa aventura, ¿no? Que bueno, en fin. Pero bueno, regresando a este punto. Un vendedor normal, tradicional, le hubiera dicho a este individuo, a este chavo de 20 años, oye, fíjate que es importante, yo creo que tu viaje es algo maravilloso que debes de aprovechar, porque sí, en efecto, esos lugares que no has ido a visitar y que te gustaría, van a ser una experiencia única que no te puedes perder, bla, bla, bla. ¿Y sabes qué va a decir el chavo? Perdóname, eso ya lo sé. Tan lo sé que lo traigo en el pensamiento desde hace un año. O sea, no me tienes que vender algo que yo ya tengo comprado. Un cerrador lo único que le pregunta es, oye, tengo una duda. Si traes esta expectativa, traes este objetivo claro y definido, ¿dónde han estado estos elementos que te han truncado el poder hacerlo? Entonces haces pensar a la persona con su misma necesidad, con su mismo consentimiento y dice, pues sí, ¿verdad? O sea, yo ya estoy convencido de esto, sí tengo la necesidad de irme, pues no es lógico que no me vaya. Entonces ahora, derivado de esa pregunta, este chavo de 20 años va a empezar a argumentar lo que él mismo ya tiene comprado. Y en función a eso, te va a empezar a dar a más elementos y más elementos y más elementos. Y encontrar las respuestas. Sí, él se va a dar la respuesta sin saber porque tú, acto seguido, viene otra pregunta. Entonces, la pregunta que me hacías, pues es lo que te acabo de comentar. Tú argumentas, la persona va a decir, pues sí, eso ya lo sé, ¿no? Me queda claro. Sí, y sé que tú traes, por ejemplo, una impresora que sí, que va a funcionarme para mi negocio porque pues no tengo una impresora que me funcione, pues yo sé que necesito una que me funcione para lograr entregar en tiempo y forma estas impresiones que no he podido hacer de manera constante. Sí, eso ya lo sé. Pero, Majo, está padrísimo, pero tengo que ver en funcionamiento tu impresora. Entonces, todo tu desgaste y todo lo que pensaste y todo este punto de vista, cantidad de palabras que emanaste, pues la persona te va a decir, ajá, está padrísimo, y luego va a acabar, va a concluir con, ok, quiero verlo. Entonces eso se vuelve otra objeción, pero ya no te lo hizo como pregunta, ya te lo hizo como comentario. Entonces ya se vuelve un poco más complejo. Por el otro lado, pues viene la pregunta, oye, Majo, si es algo que tú requieres y que no haber podido entregar estas impresiones en tiempo y forma te han costado ciertos contratos o le has cedido sin querer paso a tu competencia, te pasaron por la derecha sin que tú los vieras, ¿cómo te ha afectado económicamente? Ah, no, pues me ha afectado en esto, en esto, en esto y aquello. Ahora bien, si tú de esta parte estabas consciente y no sucedió ahorita que nos conocimos tú y yo, ¿cuáles fueron estos puntos ciegos o estos factores por los cuales hoy por hoy no tienes una impresora con las características que buscas? Y te va a empezar a argumentar y te va a decir todas las razones de por qué no la ha hecho en lugar de que tú lo hagas. Te acabo de moverme de sol a sombra, de un tema que es un viaje, de una expectativa de un chavo de 20 años a un momento de una empresa o de una persona que necesita un artefacto llamado impresora para lograr X metas, ¿no? Entonces, es la misma pregunta, lo único que cambia es impresora viaje, ya, se acabó, pero de ahí en fuera no cambia otra cosa, ¿no? Entonces, pues esta es la respuesta a la pregunta que me hacías de qué es lo que hace normalmente un vendedor tradicional y qué es lo que hace un cerrador. Sí. Oye, Víctor, cuéntanos un poquito hablando de que las preguntas básicamente no cambian, los argumentos del prospecto o cliente básicamente no cambian. Es casi que de naturaleza humana lo que te encuentras en el camino, sea un director de empresa, un CEO o una señora que está poniendo un negocio muy incipiente con su amiga, ¿no? Ajá. O sea, realmente
esta parte de hay clientes lógicos, hay clientes emotivos, hay clientes directos, todo esto que nos enseñan en los cursos de capacitación, pues al final se concentra en todos somos humanos, todos tenemos los mismos miedos casi, y todos tenemos las mismas, analizamos de alguna forma muy parecida los riesgos de dar un sí, ¿no? Un sí porque a veces creemos que tenemos que ser rebuscados para tomar decisiones, ¿no? Y lo que tú haces es como que ahora sí que llevarlos a las cuerdas mediante preguntas muy lógicas, como bien tú dices, porque la decisión es sí o no, o sea, ¿qué más hay que pensar sobre algo que tú les haces ver que es una prioridad? Porque mediante preguntas te vas dando cuenta si sí es prioridad o no es prioridad. En el momento en que tú consigues que te digan, sí es una prioridad para mí, casi qué bueno que viniste, ¿no? Uh-huh. Ya lo demás es, pues no hay mucho análisis que hacer. ¿Cuál es el costo que has tenido de no hacerlo? ¿No? Y al final ese es el donde cierras la pinza y ahí bueno, empieza la otra parte de entonces sí entrar al detalle del producto o servicio que quieres ofrecer, pero anticipándome a eso, siempre es cuál es la prioridad que tienes sobre esta decisión y cuál es el costo en el que has incurrido de no haber hecho esta prioridad, un accionable, una acción en concreto para tu empresa, para tu vida, para tu negocio, para lo que tú quieres. Cuéntanos un poquito de las diferentes empresas que has estado capacitando para que también la gente se dé cuenta de la diversidad que existe, ¿no? Entre unas y otras. La vez pasada nos platicabas que has ya trabajado muchísimo con negocios de redes, ¿no? De nivel, etcétera, que pareciera que son otro rollo, pero al final es pan con lo mismo. Es lo mismo. Entonces, platícanos un poquito cuál es toda esta diversidad de empresas en las que has podido entrenar a la gente a la fuerza de ventas, que incluso también tengo entendido, entrenas a directores, aunque no sean ellos directamente los que venden, siempre nos estamos vendiendo igualmente al interior de nuestras empresas. O sea, si tú quieres que se lleve a cabo un proyecto, a lo mejor tienes que convencer al de finanzas, pero al de recursos humanos, pero al que hace las compras, ¿no? Para que todo esto pues sea un plan que todo el mundo esté de acuerdo en que se lleve a cabo. Y también como director de una empresa necesitas saber, no quiero ocupar la palabra convencer, pero sí llevar a cabo un complot. Sí, no, te entiendo perfecto. Para que todo el mundo te compre la idea y fluya dentro de la empresa y no entre como con calzador, ¿no? Porque soy director y lo digo yo, ahora se tiene que hacer. Creo que también esa parte es importante de que estos entrenamientos que tú das también se hacen a nivel directivo para que sepas tú como líder cómo llevar y permear este tipo de propuestas al interior, ¿no? Entonces, y sin importar tu nivel dentro de una organización, sin importar si se trata de tu negocio, de tu familia, de un trabajo pro bono, lo que quieras, esta metodología que tú utilizas siempre funciona en diversos ambientes, en diversas problemáticas y en diversos tipos de negocios. Danos ejemplos de esto, Víctor, por favor. Ok, encantado. Antes que nada, hay una objeción, ahorita que estábamos hablando del sí, el objetivo es que hay muchas personas que son que reciben muy bien la información, que son muy buenos receptores, ¿no? De información. Y te dicen, oye, Víctor, tengo la sensación que las preguntas que me haces tienen el objetivo que te diga sí a todo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues viene el elemento sorpresa, ¿no? Y mi respuesta es, el objetivo, fulano, con quien estés hablando, no es que me digas sí o que me digas no, sino lo que realmente quieres hacer. ¿Cuál sería el objetivo de que me dijeras sí en este momento y llegue a tu oficina, platiquemos, y al final no es algo que tengas la prioridad por hacerlo? ¿O cuál sería el objetivo de que me dijeras no, cuando realmente tu punto no es tener la impresora, sino una solución para que puedas seguir operando y no te pase la competencia de lado? En ese momento es un juego de palabras, no es retórica, es un juego de palabras en donde la persona dice, caray, pues sí es cierto, o sea, no, Víctor no tiene el objetivo de que le diga que sí, sino sí ya entendí, o sea, si le digo no y lo necesito,
pues tache, ¿no? Pero tache para el prospecto con el que estás hablando. Si le digo sí, nada más por el hecho de decirle sí, pues vamos a perder 1 hora o 2 horas en una cita que no va a tener tampoco sentido, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, no, el objetivo no es que me digas sí o no, sino lo que realmente quieres hacer, modificas también otra vez la percepción de la persona, porque no es sí de ejecución, sino sí de querer hacer algo que me está doliendo. Pero bueno, quería hacer nada más este paréntesis, porque es algo que sale. Y es algo que muchas veces te preguntan, porque la persona entiende que le estás haciendo X cantidad de preguntas. Pero bueno, tocando lo otro, nichos de negocio, y vamos a ver segmentos de negocio, giros de negocio, y vámonos también a la asesoría individual. Canvaseo, por ejemplo. Canvaseo es una de las ventas o de las formas de comercializar más antiguas que hay. Para quien no sepa lo que es el canvaseo, es básicamente lo que hace Yakult, por ejemplo, como empezó Yakult, ¿no? Que iba casa por casa a tocar y te vendo Yakult, llévese uno, pero si me compro ahorita le doy el doble, y tenías una red de personas de la colonia que las volvías tus distribuidoras, no te costaban, y entonces era casi por recomendación del vecino, el mejor conocido de la colonia, ya sabías que pasaba todos los domingos a las 10 de la mañana a venderte el Yakult. Tal cual. Canvaseo, ¿no? Tal cual. Y hoy por hoy es una de las prácticas que las personas o las empresas lo hacen muy complejo. ¿Por qué? Porque salen a promocionar. ¿Por qué? Porque salen casi a regalar, pidiéndole a Dios que la persona te abra la puerta de su casa. Es muy complejo que una persona te abra su puerta. Es muy complejo, por temas de seguridad, por muchas cosas. O el canvaseo también se puede traducir estar en una tienda, pero tú estás afuera queriendo jalar gente, ¿no? Tiene su complicación, y ahí lo que siempre le digo a las personas que entran no es la primera pregunta que tienes que hacer, es algo que la persona te voltea a ver. No, o sea, no es que no importe la pregunta, probablemente no tenga nada que ver con tu negocio, sino que la persona te voltea a ver, ¿no? A ver, danos un ejemplo. Por ejemplo, digo, el que veo ahorita con esta empresa de canvaseo es, imagínate que tú vas en la calle, me volteo contigo, o vas en un centro comercial y te pregunto, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿con tu teléfono estás ganando dinero? Lo más probable es que me voltees a ver, porque me vas a decir, ¿cómo? Ese es mi objetivo de esa pregunta, que me dijeras cómo, y cómo que si con mi teléfono estoy ganando dinero, genero curiosidad. No tienes ni idea de lo que vendo, pero generas curiosidad. Y ya después, pues ya viene toda esta parte de quién soy, por qué estoy hablando contigo, qué es lo que tengo, cuál es el objetivo y el perfilamiento, ¿no? Bueno, este es un tema de canvaseo. Aplica perfectamente todo lo que hemos platicado. Empresas, por ejemplo, de temas satelitales, ¿no? En donde hoy por hoy, en este segmento de negocio, las empresas se matan por pesos. ¿Por qué? Porque cada vez es más accesible y baja el precio de toda esta parte de telecomunicaciones, ¿no? Antes, recordarás, sacar una línea en una de estas empresas carriers que conocemos, pues era todo un tema, ¿no? Tenías que llegar con quién sabe qué papeles para que te soltaran tu teléfono, te estoy hablando de hace años, ¿no? Hoy por hoy ya no es así. Pero hoy por hoy la competencia tiene exactamente el mismo teléfono, la diferencia es que ya ni siquiera es precio, es ciertos valores agregados, que la realidad de las cosas, estos valores agregados las personas no lo usan, ¿no? Un poco de pertenencia a la marca, ¿no? Pertenencia de marca. Mucho tiene que ver eso, el marketing, sí, pero esta venta de estas características también tiene su chiste, porque hay dos ventas, al consumidor final, que donde sí hay mucho contacto verbal. Antes era un poco físico, ahorita ya el físico pues ya no aplica, y para temas de ya un poco de mayor calibre, ¿no? De mayor negocio, no puede salir que tu conversación sea el precio. Tu conversación tiene que ser otra, tu conversación tiene que ser esta parte de, deja tú el servicio postventa, porque eso también es un valor mal entendido. Toda empresa tiene que tener un servicio postventa, punto, ¿no? Ya es un agregado que no debería de ser agregado, debería de así ser es. Must. Tienes un punto ahí, te hablan muchísimo, ¿no? Hablo de X compañía de teléfonos, tenemos una super promoción, todo el mundo tiene super promociones. Todos. Se vuelve cada vez más complicado ser vendedor, la verdad.
al final del día, ¿qué es una super promoción? Pues es muy subjetivo, súper para quién, ¿no? Y promoción, ¿cómo? Porque pues, todo el mundo promociona. Entonces, es bien importante el cuál va a ser mi frase inicial, qué es lo que me va a caracterizar de los demás y el estatus que yo le dé, ¿no? Si yo le pongo un estatus de, bueno, somos una de las 3 empresas mejor posicionadas en temas de telecomunicaciones y sobre todo en temas de manejo de Internet, IoT. ¿Qué es IoT? Bueno, pues el Internet de las cosas. Entonces, cuando empiezas a usar, aquí es otra cosa importante, estos tecnicismos, siempre un tecnicismo tiene que venir acompañado de su definición, porque si no dejas a la persona en calidad de, sí me entiendes, ¿verdad? Y la persona te va a decir que sí te entiende cuando no te entendió absolutamente nada. Entonces, cuando tú empiezas a posicionarte en la mente del consumidor como una empresa que está rankeada o que sabe lo que hace y que tiene un, porque no nada más decirle estoy rankeado en el número tal, no, por esto, y me dedico a esto, y el tipo de persona o el tipo de perfil o el tipo de cliente que buscamos es alguien que realmente quiera, por ejemplo, en el tema de servicios de satelitales de geolocalización, que realmente quiera solucionar al 100% tener control de su flota. Mi pregunta en concreto es, tú hoy por hoy, ¿tienes control absoluto de tu flota, de tu parque vehicular? O sea, Claro, eso absoluto me ya refiero. es un foco de chirreo, no es cierto, no tengo control. Yo nunca le dije que le iba a controlar nada, simplemente le pregunté, le dije cuál es, o le expresé cuál es mi tipo, cuál es mi target, cuál es el cliente que yo busco. Diferente al yo te estoy buscando a ti y tú me interesas, no. Este es el cliente que yo busco. Yo no sé si estés posicionado en esta situación. Entonces la persona normalmente te va a decir, bueno, pues, tener control al 100% no lo tengo. Entonces ahí empiezo a perfilar. ¿Y cuáles son los factores o cuáles son los inconvenientes o cuáles son las repercusiones que te llevan a no tener control total de tu parque? Ah, pues bla, bla, bla. Y sin querer, sin saber la persona, tú ya entraste a perfilar. ¿Qué pasa, Víctor, cuando en efecto logras enganchar a esa persona con una pregunta de estas características, pero literal y de manera real no tiene el tiempo para atenderte en ese momento, pero notas que hay un interés de su parte? ¿Cómo haces ese segundo intentón o intentona de decir, ya lo caché, o sea, sí le interesó, lo escuchas, lo sientes, hiciste la pregunta correcta, ¿qué haces? ¿Qué debes hacer? Es que ahorita no tengo tiempo, pero sí me interesaría hablar contigo. ¿Cómo le haces? Va, yo lo que le digo, Majo, me queda claro que traes ahorita ciertas actividades o alguna reunión. Encantado la vida, te marco el día de mañana. Ahora, pregunta, ¿esta llamada es por algo que realmente te interese solucionar o sería una llamada de mera cortesía? Tú dime. No, me interesa escuchar lo que me dijiste porque la pregunta que me hiciste me sonó, ¿no? Los dos lados de la moneda y el elemento de sorpresa. No está esperando que le diga si es una llamada, si la llamada de mañana o de X momento es una llamada por algo que realmente le interesa hacer o si es algo de mera cortesía. Entonces le estás poniendo el blanco y negro, le estás invitando a que te diga, ¿sabes qué? Sin duda en la respuesta, pues sí es una llamada de mera cortesía, ya muere. ¿Y qué ¿no? le dices? Oye, gracias, ¿qué le Tú dices? dime, mañana quiero te marco. No, pues yo mañana puedo a las 5 de la tarde. Hagamos algo. Yo tengo una junta a las 4:30, salgo 5:15, 5:30, me comunico contigo 5:30, 5:45, ¿va? O sea, un Simplemente, poquito eso que tú haces es un poquito de trampa, también digámoslo. Tampoco te puedes ver tan condescendiente ante un posible cliente. O sea, también como vendedor tienes que mostrarte, pues que tienes otras actividades, ¿no? O sea, está padrísimo, voy a hacer todo lo posible por coincidir en agenda, busquemos la forma, pero no estoy aquí para ponerme a tus pies. la persona puede entender este mensaje o puede entender que está muy ocupado, en este caso, el proveedor, o no, no lo sé, pero al final del día, sí, el mensaje es ese. Pero el mensaje de fondo es, traigo el control, ¿no? Exacto. Y todos los procesos mentales, Majo, como lo hemos platicado también en diversos momentos, pasan por 3 partes, ¿no? El consciente, subconsciente y el inconsciente. El consciente es el único que puedes controlar, ¿no? El subconsciente y el inconsciente, nadie los puede controlar. O sea, tú no puedes controlar lo que sueñas. Tú puedes llegar un día, irte a dormir y decir, voy a soñar en X cosa y acabas soñando en algo totalmente diferente, ¿no?
Tú no puedes controlar lo que sientes. Es decir, si ahorita por alguna razón te das un golpe con la mesa, vas a sentir el dolor. Si estás en una dinámica personal compleja por X o Y situaciones, pues vas a sentir ciertas emociones, ¿no? ¿Qué sí puedes controlar? Externar o no esa emoción, externar o no el dolor. Es exactamente lo mismo con el consciente. Aquí le mandé un mensaje que es muy rápido. Su consciente lo va a recibir en un 10%, y su subconsciente e inconsciente lo va a absorber en el 90%. Minutos después, o probablemente a las siguientes 2 horas o al siguiente día, va a entender el mensaje que Majo es una chava ocupada, que tiene ciertas características y para la persona puede decir vendedor o lo que sea, pero se sale del común denominador. Eso genera curiosidad y la curiosidad genera deseo y el deseo genera intención. ¿Qué pasa, Víctor? Normalmente en este entrenamiento se tiene que buscar cerrar la cita, ¿no? A no más de 2 días. ¿Qué pasa cuando te dicen, oye, esta semana sí me interesa platicar contigo de verdad? Me acabas de hacer la pregunta al millón y ya me di cuenta que sí, o sea, que necesitamos platicar. Pero esta semana me voy de viaje, tengo una convención, la tengo full, el típico no me da la vida. ¿Podría ser la siguiente semana? Ok, feliz de la vida. Hagamos algo, Majo. La siguiente semana voy a estar en una sesión de capacitación o voy a tomar un entrenamiento, un curso, lo que sea, ¿no? Digo, no le dices lo que sea, algo muy concreto. Entonces, tú regresas el lunes, hagamos algo, te marco el lunes, o que lo regresas y te vuelves a activar en tus funciones, nos marcamos el martes para agendar la entrevista y tocar otros puntos que dejamos un poco al aire, ¿va? ¿Por qué no programo la entrevista de hoy a una semana? ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo del consciente, subconsciente, inconsciente. El consciente recibió el 10, más fácil, del 100% de las palabras que salen de tu boca, de mi boca y de cualquier persona, solamente el 7% es escuchado y el 93% es tono de voz. ¿Qué quiere decir con esto? De todo lo que comentaste se quedó con el 7%. ¿Cuál es la probabilidad estadística, Majo, que en 7 días tenga esa retención de lo que tú le comentaste sabiendo de antemano que nada más guardó o captó el 7%? Es bajísima. A la persona se le puede olvidar la reunión, aunque la agende. A la persona se le puede quitar el interés, no por lo que la persona requiere, sin embargo, sí por lo que tú le comentaste. Entonces, ese otro 93% se va a quedar en su subconsciente y la probabilidad también indica que si tenga flashazos o tenga imágenes tuyas a lo largo de los siguientes horas o días, pero se va a empezar a desvanecer. Esa es la razón. Por lo tanto, ¿qué le comento? Hagamos algo. Nos marcamos el martes que entra, platicamos 2 temas más para poder agendar la entrevista y ya feliz de la vida la agendamos para el miércoles o para el jueves. ¿Estás de acuerdo? La persona no te va a decir. Yo te platico de mi experiencia. Yo he tenido a lo mejor suerte en ese sentido. Me ha pasado y lo único que les digo es, perfecto, mira, yo podría en esa semana, tal día a tal hora. Te voy a mandar un Meet para que quede agendado y no se nos pase ni a ti ni a mí. ¿Te late? Órale, buenísimo, va. Ok. ¿Va? Y ahí también es como, ya te estoy dejando a ti la responsabilidad de que ya hicimos todo para que nos reunamos. Ya si tú cancelas, bueno, entonces a lo mejor ahí estaremos hablando de otra situación y a lo mejor si te cancelara, ¿qué pasaría? Nada más que aquí la diferencia, Majo, entre una persona que ya conoce, independientemente de la metodología, sino la forma y el cómo, que es parte de la metodología, ¿no? Pero bueno, la forma y el cómo preguntar, pues tu curva de aprendizaje en este aspecto ya no es empinada. Tú ya traes una expertise, tú ya traes una serie de historias, tú ya traes una serie de entrevistas, traes una serie de objeciones que de alguna u otra forma has sabido manejar perfectamente bien, incluyendo el aspecto tiempo. Sin embargo, para una persona que está muy acostumbrada a vender de forma tradicional, convencer, etcétera, etcétera,
Entre más tiempo dejes pasar entre la llamada y la cita, la probabilidad estadística de que te planten existe. Vamos a suponer que no te planten. Sin embargo, la probabilidad estadística del interés y la curiosidad por ti y por lo que tú traes como negocio empieza a disminuir un poco más, y te das cuenta mucho cuando la persona te pregunta, a ver, sí me acuerdo de la reunión, pero a ver, ¿me puedes volver a platicar qué onda? Eso quiere decir que no que te puso ni media atención. En su momento, más bien sí. No supiste enviar el mensaje, porque aquí hay que ser también bien sensatos. El problema nunca va a ser del cliente o del prospecto. Algo estás haciendo mal tú como vendedor, que no estás sabiendo mandar el mensaje correcto y lo que estás buscando, ¿no? Entonces, ahí también por eso es bien importante entrenarse en este tipo de cosas. Es que, típico, ¿por qué no cerraste? No, es que pues el cliente que ahorita no tiene tiempo. No, que pues que ahorita no tienen presupuesto. No, a ver. O sea, tú como director de ventas tienes que decir, no, a ver, algo aquí está mal. Eso no está al lugar, como diría, no al lugar, ¿no? No puedes llegar tú con tu jefe, director comercial, y decirle, pues que ahorita no tienen tiempo. No, pues fíjate que le hablé, pero no me quiso contestar, o me mandó con la secretaria. Algo en tu speech de ventas no estás haciendo bien, que no estás logrando posicionarte con el control de la situación. Te iba a hablar también, te iba a preguntar mucho de el temperamento y el carácter que debe de ir un vendedor forjando, ¿no? A través del tiempo. La desesperación, pero mira, te lo bajo, pero te hago mejor descuento, pero mira, ciérrale, lo dejamos en 100 en lugar de 103. O sea, todo ese tipo de características que normalmente son de vendedores tradicionales, ya no enganchan, ¿no? Ya te tienes que volver un asesor, un consultor, no un vendedor. Para esta parte se requieren dos características. Vamos a quitar la parte de la personalidad y del carácter, que es un submundo, ¿no? Sin embargo, se requieren dos cosas: saber escuchar y el silencio. Si tú tienes controladas estas dos partes, escuchar y aparte momentos clave en el cual me tengo que quedar callado, porque 10 segundos sin hablar es eterno. Alguien va a hablar y el que habla pierde. Entonces, más allá del carácter es esa parte de saber aguantar y de conocer el momento, que eso solamente lo logras a través de un entrenamiento, no practicando con personas, porque si tú practicas con personas esto sin tener ese entrenamiento, pues bueno, ya no te digo la cantidad de prospectos que vas a perder, ¿no? Entonces, es esa parte neurálgica, saber en qué momento, o sea, más bien, escuchar todo, leer el lenguaje no verbal y el silencio. En el momento que yo hago una pregunta, me quedo callado. En el momento que la persona hace un comentario sin que haga una pregunta, me quedo callado. Oye, Víctor, ¿cómo? Sí, vamos a suponer que la persona te dice un comentario X, derivado de una pregunta, derivado de la plática. Entonces me quedo callado, la persona te va a decir, oye, sí, lo que te comenté, ¿estás de acuerdo? Ahora te lo pregunta él, ella o él a ti. Y mi comentario ahí es, independientemente si esté... Yo sí creo que nuevamente lo que tú siempre dices, hay que entrenarse, porque entrenarse, como cuando lo haces en cualquier deporte, en cualquier hobby, en cualquier hábito que decidas hacer, en cualquier situación que decidas hacer para cambiar hábitos, lo que te forja, lo que te forma, lo que te hace salir de los vicios es el entrenar, el entrenar y el practicar día a día. Y aunque tienes toda la razón en lo de los silencios, creo que es hacerlo esto todo el tiempo, primero en una metodología, cuando tú enseñas y todo, pero después no dejarlo como que, ya aprendí, qué bueno, regreso a mis vicios, sino que realmente aplicarlo en el día a día como personas que nos dedicamos a las ventas. Sí te va forjando el carácter de diferente manera, sí te ayuda a tener muchísimo más tolerancia a la frustración, muchísima más paciencia, ser menos arrebatado, ser más ecuánime en tu lenguaje no verbal, ¿no? Y claro que se logra, o sea, sí se puede y sí se logra, pero como tú dices, no es de la noche a la mañana, ¿no? Efectivamente, es un proceso, y en los entrenamientos hago mucho esta dinámica de quedarse callado, y las personas tienen esa ansiedad de hablar,
Y cuando empiezan a poder controlar esta parte es increíble, es verdaderamente asombroso la modificación que hay en su forma de hablar, porque ahora viene la paciencia, cuando antes no la tenían, pero esto sí, Majo, estoy convencido porque me ha tocado durante más de 20 y tantos años estar en esta parte de la dinámica del silencio y hacer ejercicios, no de meditación, no, sino hacer ejercicios de silencio a la hora de cerrar. Cuando logras eso, bueno, traes ya regresó otra vez el foco. Se hizo la luz. Cuando logras eso, se genera una seguridad, se generan varias cosas, pero lo principal es la seguridad de la persona de decir, oye, sí funciona quedarme callado. Y sí funciona cuando la persona te dice un comentario, decirle, ok, ¿cuál es tu pregunta? Y la persona te dice, no, pues te dice un comentario, me queda claro. ¿Estás de acuerdo que todo comentario viene acompañado de una pregunta en función a lograr este objetivo, ¿no? Porque independientemente de lo que hemos platicado, pues el objetivo está, la solución está, pero la ejecución no. Entonces, pues tú tienes la idea de hacer el maratón, ¿no? Ya entrenaste, todo perfecto. Nada más que el maratón es a las 6 de la mañana en X lugar de la Ciudad de México. ¿Y qué pasa si llegas a las 7? La ejecución, pues no se logró. Ya no se pudo. Entonces, tenemos que ir. Sí. Yo les dejaría aquí de tarea, sin que sea tema de ventas, apliquen la de quedarse callados en una reunión donde se hable de vacunas, de COVID, de AMLO, de no AMLO, ¿no? De religión, de política. Hagan ese ejercicio de estar en una reunión y empezar a oír todo lo que dice la gente de alrededor y aplicar la de es de sabio saber escuchar, que bueno, viene de las abuelitas, pero es una verdad. Y yo con esto me quedaría, ¿no? Empezar la gente que nos escucha, traten de practicar esta parte en la vida cotidiana, a ver qué sucede. Y si alguien quiere regresar con nosotros en la próxima sesión y contarnos qué pasó, pues estaría increíble. Me gusta para que lo pongas en tu LinkedIn. Sí, lo voy a poner en mi LinkedIn, y encantado la vida. De la semana, nos platícanos qué sucedió. Claro, y es más, lo voy a acompañar de una encuesta, gracias a lo que me comentaste, la encuesta que pusimos la semana pasada, el reach, la cantidad de personas que votaron, y sobre todo la cantidad de personas que lo vieron fue impresionante, ¿no? Y pues fue una pregunta. LinkedIn, Víctor, ¿sí? una vez. Es B de Víctor, es B de Víctor, C de casa, Sales, como ventas, Trainer. B de Víctor, C de casa, Sales, Trainer. Ahí me pueden buscar en LinkedIn. B de Víctor. C de casa. Sales Trainer. Ahí nos pueden buscar en LinkedIn, hacer todas las preguntas que ustedes deseen, las contestamos y bueno, pues realmente LinkedIn lo uso más que nada para compartir conocimientos, para compartir dinámicas de cierre, y siempre la mayor parte de los blogs que escribo acaban en pregunta o te generan un tema importante para poderlo replicar en los negocios o en los trabajos o en la vida cotidiana de cada persona, ¿no? Pero bueno. Y el número de seguidores que tienes habla por sí solo. Has logrado casi ya 20,000 seguidores en muy poco tiempo y de manera orgánica. Quiere decir todo que orgánico. El contenido que generas, bueno, es de valor, ¿no? Entonces, pues ojalá muchos de los que nos escuchan te sigan. Y Víctor, no me queda más que agradecerte como siempre tu tiempo, tu experiencia en el tema, y que no me pones ni un pero en todas mis preguntas. No, el pero no existe, el pero siempre desacredita todo lo anterior. Ok, ¿no? Pues agradecemos, dar las gracias al público que nos escucha, y bueno, yo me despido de todos, muchas gracias, buenas noches. Y al equipo de Expo Negocios también, mi agradecimiento por la plataforma y por su ayuda siempre, a Gabriel Soto, a Fernando, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
Estuvo muy bonita su plática. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Majo. Siempre es un placer. Me quedo corto en palabras en todos los sentidos contigo. Gracias a las personas que ahorita nos están escuchando y las que nos escuchen en las próximas reproducciones. Y bueno, pues esta es otra plática de café, como lo hemos mencionado, de manejo de objeciones para aumentar tus ventas. La siguiente semana seguramente vamos a tocar temas también bien importantes, y yo creo que me gustaría darle seguimiento a esta parte de las fases, de las etapas, porque con todo esto que estamos platicando, las personas se van a llevar mucha información, pero sobre todo información, porque información la tienes en cualquier lado. Te llevas cosas para poderlas aplicar y que esto se retribuya en un cierre, ya sea positivo o negativo, ¿eh? En fin, bueno, pues muchas gracias, Majo, como siempre, gracias a todos. Gracias, Expo. Gracias.